Dicen que el mar se lleva todo. Lo que no arrastra el agua, lo cubre la arena. A pasos de la playa, en uno de los puntos más lindos de Punta del Diablo, un moderno complejo de 6 apartamentos de lujo se rindió al viento y al tiempo. Hoy, las dunas se lo tragan, poco a poco, como si el mar reclamara a este lugar que alguna vez tuvo vistas privilegiadas. Frente a mí, la arena sube por las paredes, cubre ventanas y puertas, y nos deja apenas un pasaje, como si el lugar eligiera a quién dejar entrar a conocer sus secretos. Terrazas de madera frente al océano, una gran sala con estufa a leña, ventanales enormes por donde entraba la brisa salada del mar y la luz del amanecer reflejándose en el piso mientras las olas rompían allá abajo. Cocinas con mesadas de piedra, muebles de madera maciza y acero inoxidable, detalles de calidad que hablaban de un lujo silencioso, diseñado para quienes venían a disfrutar del mar sin renunciar al confort. Hoy, todo eso está cubierto de arena y sal. La madera se resquebraja, el óxido avanza, la arena invade las habitaciones, trepa por la escalera que lleva a los cuartos de arriba, donde el sol alguna vez despertó a quienes soñaban con el mar de fondo. Todavía cuelgan algunas cortinas, y la puerta corrediza del baño se mantiene, quieta, esperando que alguien la abra de nuevo. Pero el mar no perdona, y el viento tampoco. Hoy vengo a mostrarte lo que queda de este complejo de lujo atrapado por las dunas, a recorrer cada rincón que se deje descubrir, a escuchar los susurros del viento golpeando las ventanas, a sentir la brisa fría entrando por donde antes entraba la calidez de un verano eterno. Acompáñame en esta exploración, porque aquí, donde el tiempo se detuvo, las paredes todavía guardan historias de veranos que no volverán. Tragados por la arena. Hola, muy buenas Explorers. Hoy nos encontramos en el balneario de Punta del Diablo, a las orillas del mar. Entre dunas nos hemos encontrado un complejo de casas o de viviendas abandonadas. Ya el médano, los médanos de arena se están apoderando de este complejo, como pueden ver allí. Ya no les queda mucho tiempo para que la arena tape por completo estas casas, estos apartamentos con vista al mar. Sin duda un lugar muy privilegiado, pero la naturaleza está reclamando sus tierras. Observen nada más cómo las dunas han tapado todo. Incluso allí pueden ver lo que sería una chimenea de alguna barbacoa, probablemente, de algún parrillero, y hoy en día está totalmente tapado por las dunas. Increíble cómo la naturaleza de a poco va tomando posesión de lo que es suyo. Miren nada más la gran caída que hay desde aquí, desde arriba de este médano, la gran altura que se ha apoderado ya de esta casa. Miren nada más. Originalmente sería allí abajo la entrada. Vemos allí que tenían una pequeña plataforma también. Y aquí tendrían otro ventanal con vista al mar. Miren la vista que tendrían desde esta casa, desde estos apartamentos. Una vista muy privilegiada, sin dudas. Levantarse por las mañanas con esta vista, un deleite para los ojos. Vamos a ver si con cuidado podemos lograr ingresar a alguna de estas casas y explorar a ver qué nos encontramos dentro. Hay que ir con mucho cuidado
ya que la arena puede ceder en cualquier momento. Entonces tenemos que ir con mucha precaución. Observen que serían 6 casas o 6 apartamentos que habría aquí. Observen cómo se ven restos de estructura enterrados bajo la arena. Aquí seguramente estamos caminando sobre algún parrillero. Observen, allí se puede apreciar el techo, parte del techo. Y aquí vamos a ver si podemos ingresar a esta casa. Creo que sería de 2 pisos esta casa. Y allí estaría otra más. O serían apartamentos dobles, puede ser también. Vamos a ver si podemos ingresar aquí. Permiso. Observen nada más esta cantidad de arena que se ha metido por el ventanal de arriba, aparentemente. Desde el segundo piso ha caído hacia aquí. Seguramente esta estructura no aguante mucho más tiempo debido al gran peso de la arena. Observen cómo está hecha en madera mezclada con hormigón. Pueden apreciar aquí lo que es la conexión a la electricidad y el internet, todo embutido en la pared. Incluso aquí vemos una escalera que conecta a la planta superior. Allí se puede apreciar el resto de lo que la arena va dejando. Incluso tiene la llave de luz. Aquí sería la estufa, bastante grande. Y podemos ver restos de instalación eléctrica también. Observen, aquí estarían las llaves, bastante modernas. El enchufe aquí abajo. Y los grandes ventanales que antes de que fueran tapados por los médanos, con vista directamente al mar. Seguramente serían entonces cabañas, un estilo de cabañas o apartamentos para alquilar por el verano. Vamos a salir aquí, si podemos pasar. Aquí sería el baño, la cocina y el baño. Observen, aquí tenían la parte de la mesada con su enchufe. La mesada hecha en piedra, muy buena calidad. Incluso se mantiene lo que es la barra para colgar de acero inoxidable, para colgar algún repasador o algún paño de cocina. Aquí iría la pileta. Observen que está todo con muy buena calidad, bien mantenido. Observen los cajones de madera.
bastante grandes, madera maciza. Este ya no abre, está trancado por la parte de la instalación de agua que está allí, la entrada de agua y la salida. Y observen que aquí encima, aquí arriba, se conserva también lo que es la parte de alacena para guardar los alimentos. Todavía se mantiene todo intacto. Aquí tenemos otro más. Y aquí tenemos la división con el baño. Sería con una puerta corrediza, una especie de mampara. Y aquí sería el baño. Observen, estaría el inodoro allí. Y aún se mantiene la grifería. Esto sí que es bastante increíble, que con el abandono aún no se hayan llevado nada. Solo que aquí iría la cortina del baño. Y aquí estaría un enchufe y la pileta sí ya no está. La pileta ya se la han llevado. Aquí tenía la llave de luz también, el baño. Y esta sería una sala. Una sala de estar. Observen que está lleno de arena. Está todo bastante lleno de arena, que ha caído aparentemente del piso de arriba. Observen que aquí peligra bastante el derrumbe por el gran peso de la arena. Y aquí tendrían lo que es la cocina de repente. Sería una mesada de la cocina, sería empotrada aquí, embutida. Y aquí abajo tendrían cajones. Muy linda construcción, la verdad. Un lindo apartamento para pasar las vacaciones de verano. Lástima que ya ahora no se puede aprovechar más. Ahí podemos ver al lado otro dormitorio sería, y ya la ventana se ha caído. No olviden suscribirse, darle like y compartir, que eso nos motiva a seguir trayéndoles este contenido a ustedes que tanto les gusta. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Y ya vamos de salida de estos apartamentos entonces. Eran apartamentos donde la gente venía a veranear y aprovechar estas hermosas vistas. Yo me despido entonces y los dejo con la vista al mar. Nos vemos en el próximo video, Explorers. Chao.